Estamos con Pablo Ángel. Pablo Ángel es un estudiante de licenciatura en Educación Artística de la Universidad Distrital. Está actualmente en séptimo semestre y hace poco lo conocí, alrededor de hace 2 meses, y empezamos a hablar de arte, de literatura, y me llamó mucho la atención. Pablo escribió el libro Lora en prosaico y fue un libro que a mí me pareció muy interesante, un libro que lo lleva a uno a plantearse la realidad de otra manera, desde los zapatos de Ángel. Entonces yo quisiera preguntarte, Pablo, ¿a ti qué te inspiró a escribir esta obra que está publicada y cuáles fueron tus mayores influencias? El libro está hecho con diferentes textos que fui escribiendo a lo largo de varios años en libretas, en cuadernos. Entonces digamos que en principio no hay una inspiración como específica, porque pues lo que hago es recoger todos esos textos y luego como empezarlos a compilar y tratar de darles forma. Surgen de diferentes momentos a lo largo de varios años, por pensamientos, emociones, no sé, sí, como más circunstanciales, pero ya luego sí, cuando empiezo a recopilar los textos y a escribir otros nuevos junto con esos, sí surge como la idea de inspirarse en la ebriedad. Las sensaciones de la ebriedad, el mareo, el que se le suelta a uno la lengua, ¿no? Que afloran las emociones, ¿no? Entonces esa es como como la inspiración ya, pero no es la original, sino la que se fue gestando después de escribir, de empezar a recopilar los textos y a escribir otros. Por ejemplo, cuando hablas del chorro, de los sorbos, también, entonces pues, ¿qué pasa? No, es que es chistoso que solo sea eso, ¿no? Solo chorro. Hablando justamente sobre eso, sobre el alcohol, es un tema muy recurrente que abunda en esta obra. Entonces, desde la primera página, por ejemplo, podemos notar que hace referencia al chorro. No sé si para darle presencia a todo el libro o solo eran momentos específicos. Digamos, ¿cómo fue la construcción de ese libro, esos capítulos, esa poesía? No en todos, pero sí, digamos, cuando empecé a reunir los textos de las libretas y empecé a recogerlos en el computador, y aprovechaba a escribir otros, esos nuevos textos. Sí, tenía la maña de la costumbre de comprar una botella de Old de esas personales, le llamo yo, esas pequeñas, y escribía mientras tomaba eso y escuchaba música. Entonces, digamos, sí, digamos, eso permitió, eso sí, digamos, eso sí hay que decirlo, eso sí me permitió escribir mucho más libremente, mucho más fluidamente, ¿sí? Okay. Antes pensaba mucho las cosas, digamos, los primeros textos que escribía eran muy torpes, pues digamos, de todas maneras todavía hay muchas torpezas en esos textos que escribía, sí, ¿no? Pero digamos, era más fácil llegar a equivocarse porque corría más rápido, digamos, ¿sí? Entiendo. Entonces, antes me detenía mucho más, pensaba mucho más. Claro, ya le estando tomado y eso, pues hacía que escribiera más brevemente, y bueno, pues eso digamos que desbloqueó de alguna manera algo, ¿sí? Algo que tenía dentro que quería decir. Me parece que hay temas muy recurrentes en esta obra, por ejemplo, el tema de la levedad, el sexo, el amor, también como el vacío, la soledad, y creo que he encontrado algunas influencias. De hecho, te pregunté si habías leído a Albert Camus, el libro del extranjero, que también lo leí para poder entender más Lora en prosaico y empaparme más como de esta trama, de esas historias múltiples que acompañan la narrativa. Entonces pues encontré, por ejemplo, La llama doble en Octavio Paz, El extranjero de Albert Camus, también encontré La metamorfosis de Franz Kafka, y una película que me parece muy interesante que trata el tema del vacío, por ejemplo, Taxi Driver con Robert De Niro. Creo que son como influencias que se notan muy marcadas en esta obra que escribiste. Quisiera preguntarte sobre estas situaciones que te había comentado anteriormente, sí, sobre el sexo, el amor, la soledad, el vacío.
¿Por qué escribías sobre eso y cómo te hacía sentir en ese momento? Literariamente, sí, Albert Camus tiene una gran influencia. La forma, el estilo, digamos, corto que utiliza él, pues yo igual solamente he leído la del extranjero, la novela del extranjero. Tal vez uno que otro, pero digamos esa específicamente tiene las frases, tienen todo el tiempo, terminan con un punto, o sea, son frases cortas, punto, frase corta, punto, frase corta. Entonces, digamos, es como idea, sí, yo digo que son como instantes en la novela, pues igual como es una narración, son como instantes, y cada instante es muy preciso, ¿no? Es como, él no se refiere cuando escribe, cuando habla de una situación en una habitación, no escribe la habitación, sino va al punto, ¿sí? Entonces, digamos, eso me parece chévere. Y, digamos, como influencia literaria, él, en ese sentido, pero, digamos, también hay otras influencias, hay Chuck Palahniuk. Yo tampoco he leído mucho de Chuck Palahniuk, apenas un cuento, buenísimo, de un chino que quiere como sentir placer anal poniendo el trasero en el tubo de succión de una piscina y se queda pegado y se estripa, se le salen las tripas por el rabo. Okay. Entonces, digamos, esas cosas como intensas y esa manera también de como él cuenta esas cosas que son cotidianas pero grotescas, pues también, digamos que medio estuvo ahí. No, y pues al final muchos, o sea, Gabriel García Márquez, incluso gente que uno dice que ni nada que ver, están ahí, ¿sí? En la música, por ejemplo, la forma en la que la banda Escorbuto escribe sus letras también está muy presente. Cada vez que quiero escribir, como que busco ciertas maneras, ¿no? Allí como esos caminos que se han abierto desde esa música. De pronto yo no menciono armas, pero de pronto sí sangre, violencia, dolor, soledad, de pronto sí. Estas cosas que están ahí, ¿no? Como no conscientemente, pero de pronto uno se las ha visto y las interioriza. También abordas el tema de los sueños. Dices que soñar es como una forma de escapar de la realidad y soñar para ti es como una herramienta para soportar lo insoportable. Yo no diría que es como una forma de escapar de la realidad. Yo creo que los sueños son más bien un encontronazo de frente con la realidad, con una realidad desconocida, ¿no? Digamos, uno se levanta después de un sueño y sueña unas vainas rarísimas, cosas que uno sueña con personas en situaciones que jamás estaría con esa persona. Entonces uno dice, no, yo en vigilia no haría eso ni por el hijo de madres. Sí. ¿Por qué estoy soñando esta vaina? ¿Sí? O sea, es un choque como con esa realidad oculta, digamos. ¿Cree que ha sentido que su cuerpo no le pertenece? ¿Que Pablo Ángel tal vez es muchas veces una máscara que se representa a través de lo que muestra, pero en el fondo es algo distinto? Pues hace muchos años sí pensaba que cualquier persona podía hacer lo que quisiera, ¿no? O más bien quien quisiera, digamos, en este sentido de asumir posturas, y efectivamente pues uno, digamos, más o menos al final termina como siendo de una manera, ¿no? Como que, pero ¿qué tan elegido es eso? Yo pienso que sí es cierto que a veces uno finge cosas al mentir, al engañar, de pronto uno tiene mucha rabia y se contiene, ¿sí? por mantener la compostura o qué sé yo, ¿sí? O muchas veces uno se contiene, ¿no? Que quiere besarla pero no es el momento, ¿sí? Eso es una cosa, y otra vaina es ya, juepucha, sí creerse otro, o sea, distinto, y digamos de alguna manera, claro, uno puede tener esos conflictos. Yo he tenido esos conflictos, digamos, con el cuerpo, con esto de ay, yo no soy esto, sí, mi cuerpo no me determina y demás, pero uno va entendiendo, como con el tiempo he venido entendiendo que sí hay como, es inseparable. Yo al final pienso por mi cuerpo también, ¿sí? El mirarme al espejo todos los días, entonces digamos el estarse viendo uno al espejo, las manos, escuchando su voz todo el tiempo, lo hace a uno de ser de alguna manera y es inseparable. O sea, y entonces uno dice, si uno puede hacer el ejercicio, ¿qué pasa si nos cambiamos de alma? ¿Sí? Digamos, ¿no? Y entonces yo en su cuerpo y usted en el mío, ¿cómo me voy a mover?
Sí, y entonces, para que la gente no se dé cuenta que cambiamos de alma, ¿cómo hago para que la gente no se dé cuenta que yo estoy en su cuerpo? Yo no puedo imitarlo, no sé cómo se mueve. Al final, supongo yo que todos esos muchos no son solo la multiplicidad de uno solo, sino esos muchos que uno dice que tiene dentro es pues toda la gente, ¿no? Hay una frase que dice en el libro que me parece muy interesante y que quiero citar, y es que usted no ha cumplido más años, sino que los va dejando. En relación al tiempo, al pasar del tiempo, pues sí, digamos, claro, como hay textos más viejitos que otros, se puede notar, ya sería como de pronto hacer una persecución, pero digamos eso digamos yo lo podría hacer porque sé más exactamente como cuáles son los años de los libros, de los textos escritos. Entonces digamos, esos textos pertenecen más como a cierta adolescencia, ¿no? Son un poco más atrás. Okay. Y ahí entonces claro, uno dice como tiene presente uno más la muerte, ¿no? ¿Sí? Cuando uno piensa en la muerte, todo es de sustracción, todo es de perdición, todo es de acabar. Cuando uno piensa en la vida es todo lo contrario. Cuando uno está dispuesto como en la vida, todo suma, todo da, todo aumenta, todo avanza, siempre hay algo más allá, ¿sí? Entonces digamos, claro, por eso escribo ahí que no cumplo más años, los voy perdiendo, ¿no? Es como sí, los va dejando. Los voy dejando. Claro, es eso, es como... Pero digamos que en el fondo hay también una intención que digamos hoy en día podría yo ver, y es, se acaba el tiempo también, ¿no? Es como, hey, se acaba el tiempo, ¿sí? Y a veces uno pierde mucho el tiempo. Digamos, sí, tampoco es como para estar corriendo, pero sí muchas veces uno no hace nada. Y ahí sí se podría decir que se le van perdiendo los días, que sí se le va perdiendo los años, que voy teniendo menos años. Como que uno muchas veces, como digamos, no encuentra como un objetivo, podría ser. Tal vez. Sí, y en relación al vacío es eso, o sea, digamos hay gente que tiene poca edad y ha vivido mucho. Hay gente que tiene mucha edad y ha vivido poco. Entonces, digamos, uno tienes que, sí, aprovechar el tiempo, ¿no? Antes de la muerte. O sea, eso ya o sea, no es como que uno no piense en la muerte, sino que más bien hay que ser consciente efectivamente que, pues sí, uno en algún momento se va a morir. Ojalá no sea a manos del Estado, por ejemplo, o por una muerte violenta, ¿sí? Desaparecido, qué sé yo, sí. Hablando de este tema, también trata el tema de la guerra, lo hace como desde una postura crítica. En la página 65 también voy a citar lo que dice: la bala de un fusil le da la vuelta al mundo por internet y en su paso le atraviesa la cabeza a 4.000 millones de internautas. Es como que también en este libro, citando otro libro, por ejemplo el de Infocracia de Byung-Chul Han, es escritor surcoreano que realiza múltiples ensayos, como que también tiene como una carga de esto, como una crítica a nuestro propio país, viendo a Colombia con el conflicto armado, con los secuestros, el narcotráfico, con toda la violencia que existe en nuestra sociedad. Entonces pues como que eso se ve muy marcado a través del libro también. Sí, yo pienso que, digamos, Cortázar decía algo bacano que yo comparto, y es que el compromiso del escritor, o sea, igual yo no me considero escritor, yo escribí eso, me gusta escribir, y se dio la oportunidad de publicarlo y bueno, se publicó, pero digamos el trabajo del escritor es constante. Y como quien juega fútbol los domingos y quien se dedica a jugar fútbol, a ser profesional, es algo así, ¿no? Entonces digamos, Cortázar dice que el escritor asume un compromiso doble, que es con la escritura misma, de hacerlo bien, y luego con la sociedad, de que eso que escribe, eso que hace, de verdad esté en beneficio de la sociedad, y pues obviamente en contra, en este caso, de la guerra. Entonces digamos, claro, mi postura es ante la guerra es de
digamos, en principio es antiguerra, ¿no? Digamos, este antibelicismo, pero, eh, pero digamos, hay que asumir también la postura del guerrero, ¿no? Porque hay poderes sobre uno, hay represiones, y cuando hablo de la guerra, la crítica a esta guerra es más desde esa guerra nefasta que busca dominar, que busca ejercerse para dominar a los pueblos. Y digamos, no solamente la guerra de los fusiles y las bombas, sino en la ciudad también hay guerra, ¿no? Por buscar someter unos a otros. Y eso sí para mí es deplorable. La guerra, digamos, si hay guerra, si ha de haber guerra, que sea por la libertad y no por la esclavitud, ¿sí? O sea, porque digamos al final, digamos un pueblo sometido, ¿cómo le toca? O sea, le toca enfrentar esa guerra. O sea, a veces no es que uno provoque la guerra, pero a veces la guerra llega a uno y hay que asumirla. Se hace necesario. Y lamentablemente en Colombia nos ha tocado asumir a todos la guerra de muchas maneras, desde privilegios o no privilegios. Acá en la ciudad, digamos, no nos desplazan en las zonas más centrales, pero sí hay desplazamientos en las periferias. O sea, de todas maneras acá en la ciudad sí hay presencia paramilitar. Entonces, la guerra está, ¿no? Y al final nos ha tocado a todos asumirla de muchas maneras, sí. Quiero citar otra parte que también menciona, y justamente ahorita que mencionaba lo de los espejos, creo que esto lo trata muy bien, porque dice: pinto autorretratos y los guardo entre cajones, y cuando los busco me reencuentro desteñido. Es como que tiene esa visión en el espejo de usted mismo, y como lo mencionaba ahorita, como volver a su pasado y como no encontrarse, no identificarse con lo que usted escribía. Digamos que esa frase puede como resumir más o menos el proceso de escritura que tuve con el libro, porque cuando escribía un texto y ya lo daba por terminado, tiempo después, a la semana, al mes, iba a revisar, o incluso más, 6 meses o un año después lo iba a revisar, y ya me encontraba desteñido. Es decir, ya no estaba yo de acuerdo con las cosas que había escrito, ya pensaba otra cosa, digamos, me hacía esa constante crítica todo el tiempo, y digamos, por eso digo que la frase puede como resumir eso, porque efectivamente uno escribe pues hablando de uno, y se está haciendo como un autorretrato, y lo deja ya guardado. Digamos que nunca el autorretrato también se va transformando en la medida que está presente, ¿no? Digamos, uno pinta un autorretrato, lo pone en una pared y de alguna manera transforma el espacio y se transforma a sí mismo, digamos, ¿sí? Pero digamos, cuando se guarda, pues efectivamente se olvida y pierde ese carácter de instante en el que se hizo, digamos, de historia en el que se hizo. Entonces, cuando se va a sacar, cuando se saca del olvido, lo que uno se va a encontrar es otra cosa, porque no permitió que ese autorretrato, o en este caso ese texto escrito, tuviera como su trayectoria en el tiempo, no sé cómo explicarlo, sino que se quedó allá varado en el olvido. Y entonces allí es donde uno no le da a ese texto el valor que tenía en ese momento, el valor histórico que tiene, y empieza uno a criticarlo, a joder, y por eso lo encuentra desteñido. Entonces, digamos, la frase, digamos, yo la relaciono con el proceso de escritura del libro, pero la frase, digamos, en el momento en que la escribí, tenía la intención de precisamente esta definición que uno hace de sí mismo en algún momento de la vida. Sí, yo soy así, no sé qué, y realmente no hace nada con eso,
y en vez de, digamos, vivir esa postura, esa definición que uno tiene, que uno hace de sí mismo, no se la cree y la guarda, la esconde, la olvida y sigue derecho, sigue de largo, y después cuando va y recuerda, cuando hace unos años yo pensaba esto y lo otro, yo me creía así, entonces empieza uno a descreerse, ¿sí? Uno empieza a decir, oye, uno sí era pendejo, uno sí era bobo, yo cómo creía eso. Bueno, pues es porque es que no se le está dando valor a eso que creí en ese momento. O sea, y eso me hace ser lo que soy ahora, digamos, ¿sí? Entonces, como no tirarse al olvido uno mismo. No, esta idea del presente es todo lo que hay, el instante, vive este instante. El presente es puro pasado, el presente es puro futuro. O sea, no hay. Creo que la frase tiene ese sentido. Hay una parte en la portada del libro que yo quiero preguntarle a usted qué piensa de que yo haya leído el libro, lo haya invitado a esta entrevista, y la portada dice: por ello hace el expendio de este libro a críticos literarios. ¿Dices de este libro? O... ¿Sí? Bueno, dice, pues, digamos, no, pues es bacano que, digamos que pues al final uno escribe. Yo no estoy de acuerdo con la gente que dice que, con esta opinión de que, no con la gente, sino con la opinión de que uno debe escribir para uno y uno debe hacer el arte para uno y ya, suerte con los demás, ¿sí? O sea, hay gente que piensa eso. Nuevamente la gente, no es la idea. Entonces, ¿por qué considera que no debería ser así? Porque uno no... Es muy difícil, o sea, es muy difícil no pensar en otro cada vez que uno hace algo, ¿sí? Sobre todo arte. Vamos, pues esto pues es un arte, como dice en el texto, en el libro, pues no es un arte lo más loable, ¿no? Es un arte ahí más o menos, pero digamos, de todas maneras, uno sí está pensando en alguien que lo vaya a leer a uno, en una persona. Uno se sitúa en otra persona para que lo lea y como que quiera entender lo que uno dice. Al final es eso, o sea, ¿sí? Porque el artista que no piensa en los demás es un artista egoísta y no hay arte sin los demás. Entonces, el artista que hace arte para sí mismo es un artista egoísta y que además no quiere reconocer que su arte es obra de los demás, es obra del mundo. Entonces, yo por el contrario sí creo que esas cosas se deben compartir y debe haber, precisamente como decía Cortázar, un compromiso. Si se escribe para la gente, se escribe para la gente. Porque si no, pues no publico y ya, ¿sí? No hago la publicación y ya. Y ni escribo y ya, pienso y ya, ¿sí? No le digo a nadie. Y para eso está el libro. Digamos, el libro puede permitir otras cosas, ya cosas que se salen de mis manos, en donde yo ya no es mi terreno, digamos, ¿sí? Ya yo escribo y listo, y pues si eso puede generar mejores cosas, pues qué bien, ¿sí? Muchas veces el crítico literario nada le interesa, o su interés es otro, más bien el interés de la crítica, y a veces en la crítica hay un filtro personal, ¿sí? Un juicio personal que oculta el texto, y es como que yo hablo con su merced y se me está contando sus cosas, sus vainas íntimas, y entonces yo estoy acá todo el tiempo criticando su forma de hablar, sus ideas, su manera de contar las cosas, y me pierdo todo lo que quiere decir. Antes de la crítica debe haber un acto de escucha. Claro. ¿Sí? Es por eso es que no recomiendo el texto a los críticos literarios, además perderán el tiempo. Actualmente, Pablo, ¿usted está escribiendo algún otro libro? ¿Piensa publicar algo en el futuro? ¿Qué espera que las personas a través de este libro, ya sean estudiantes, amigos, conocidos, alguien que no conozca, qué espera que pueda sentir, encontrar, percibir de esta obra? Bueno, pues sí pienso escribir más, me gustaría. De hecho, ahorita tengo algunos textos, también estoy recuperando algunos textos. No sé bien, digamos, tengo algunos poemas, tengo como frases cortas, pero de pronto no sé, de pronto sus aforismos no tengan mucho valor, de pronto la poesía más.
y de pronto estoy también, quisiera hacer como una recopilación de ensayos, tal vez, como otras cositas un poco más elaboradas, que me toman más tiempo, pero sí me gustaría sacar otro. Y digamos que espero con, pues de la gente que lea eso, pues eso es una parte de mí al final. Entonces, al igual que cuando uno habla con alguien, pues uno espera que lo escuchen, ¿no? Que lo conozcan y que se tomen el tiempo de compartir como ese espaciecito en el que uno empieza a contar de uno. Ok, Pablo, ya para cerrar, estoy muy agradecido con usted por el hecho de haber aceptado esta invitación a esta entrevista, de haberme regalado ese libro para que yo pudiera conocer su obra, su manera de escribir, sus experiencias, una parte de su vida. Y yo quise hacer esta entrevista porque no había conocido nunca a nadie que hubiera publicado una obra en la Universidad Distrital, y eso me parece algo de mucha admiración, de mucho reconocimiento, a pesar de que usted considere que no es una gran obra, tal vez por el léxico, tal vez por que no tiene mucho impacto, que no sea una obra comparable, por ejemplo, a alguna de las de Cortázar, Rayuela, por ejemplo. O sea, me parece que un estudiante de la Universidad Distrital que ni siquiera ha terminado su formación y pues que simplemente escribe por el hecho de, como lo mencionaba, de personas que lo hacen como ocio, como los que van a jugar fútbol el domingo, no como algo más profesional. Me parece como algo de mucho reconocimiento, porque esto es como el comienzo de algo que puede darle muchos beneficios también, como mucho reconocimiento, muchas experiencias. Y me parece que lo más importante no es hacer una gran obra, sino escribir, intentarlo, empezar, esforzarse por hacer algo que esté afín con sus objetivos. Entonces, simplemente quiero darle las gracias por estar aquí el día de hoy en esta entrevista y por haberme compartido esa obra. Entonces, muchas gracias, Pablo. No, pues David, todo bien, la buena. Gracias a usted por el interés y el esfuerzo. Hay otros compañeros de la Distrital que han publicado. Uno de ellos es Michael Benítez. Pero yo sé que hay más, no tengo los nombres, porque uno es muy ignorante. Pero hay más, y digamos sería bueno ir allí a buscar, a ver quién más está haciendo, sí, porque no, digamos, a veces no nos damos cuenta y sí, hay mucha gente con muchas cosas que decir. Sí, es como que estos espacios pasan muy desapercibidos, pero igual no nos damos cuenta y existen, así pues uno no lo crea. Entonces pues eso me parece muy chimba. Entonces, gracias.